Pero aquí está la ironía devastadora. Su captura no significó su derrota, significó la victoria final de la revolución que él encendió. Napoleón Bonaparte creía que eliminando a Toussaint aplastaría la rebelión. Se equivocó. Cometió uno de los errores de cálculo más monumentales de su carrera. Si quieres descubrir cómo un esclavo analfabeto derrotó a los ejércitos más poderosos del mundo, construyó una nación desde las cenizas y cambió el curso de la historia mundial, quédate hasta el final. Porque esta historia tiene un giro final que te dejará sin aliento. Y si ya estás enganchado, déjame un like ahora mismo. Te lo agradeceré cuando llegues al final y entiendas por qué esta es la historia más épica que jamás escuchaste. Retrocedemos 59 años. Plantación Breda Saint-Domingue, una colonia francesa en el Caribe que nadie fuera de Europa conocía por su nombre, pero todos conocían por sus productos: azúcar, café, índigo. Esta pequeña colonia producía más riqueza que todas las 13 colonias británicas de América del Norte juntas. Era la joya de la corona francesa, el motor económico de un imperio. El precio de tanta riqueza: 500.000 esclavos africanos trabajando hasta la muerte, literalmente. La esperanza de vida promedio de un esclavo recién llegado a Saint-Domingue era de 7 años. 7 años de trabajo bajo el sol abrasador de las plantaciones de caña de azúcar. 7 años de látigos, cadenas y humillación constante. Cada año, los barcos negreros traían 40.000 africanos nuevos, no para expandir la fuerza laboral, para reemplazar a los muertos. En este infierno nace Toussaint, hijo de un príncipe africano capturado, según algunas versiones, hijo de esclavos comunes, según otras. La verdad se perdió entre las mentiras que los colonos contaban para justificar lo injustificable. Pero Toussaint tuvo una suerte que muy pocos esclavos tuvieron: un amo relativamente benevolente. Lo asignaron como cochero, no como cortador de caña. Una distinción que significaba la diferencia entre morir a los 30 o vivir hasta los 50, entre ser analfabeto o aprender a leer en secreto. Y Toussaint aprendió. Devoró cada libro que cayó en sus manos: filosofía, historia militar, las campañas de Julio César, las tácticas de los grandes generales. Aprendió francés, latín, algo de español. Se volvió indispensable para su amo, que lo dejaba administrar la plantación. Mientras otros esclavos eran mutilados por intentar escapar, Toussaint construía una reputación. Sabio, confiable, leal, era la máscara perfecta, porque mientras fingía lealtad, Toussaint observaba, estudiaba las debilidades del sistema, memorizaba la geografía de cada plantación, identificaba qué esclavos eran líderes naturales y cuáles eran informantes de los amos. Estaba construyendo una red, esperando el momento correcto. Ese momento llegó en 1791. Francia está en caos. La Revolución Francesa ha guillotinado a la aristocracia y proclamado los derechos del hombre. Libertad, igualdad, fraternidad, gritan en París. Palabras hermosas que no aplicaban para los 500.000 esclavos de Saint-Domingue. Los colonos blancos de la isla, asustados de perder sus privilegios, exigen más autonomía de Francia. Los mulatos libres, propietarios ellos mismos de esclavos pero discriminados por su color, exigen igualdad con los blancos. Todos pelean por poder. Nadie pregunta qué quieren los esclavos. Grave error. Agosto de 1791. Bois Caimán. Una ceremonia vudú en medio de la selva. Cientos de esclavos reunidos en secreto. Un pacto de sangre. Una declaración simple: libertad o muerte. La señal: quemar las plantaciones. En una sola noche, el norte de Saint-Domingue se convierte en un mar de fuego. 100.000 esclavos se levantan simultáneamente. Plantaciones que tomaron décadas construir arden en horas. Los colonos que no logran escapar a las ciudades fortificadas son ejecutados sin piedad. Es la mayor rebelión de esclavos en la historia de la humanidad. Y Toussaint, el cochero de 48 años que todos creían leal, no está entre los líderes iniciales. Observa, espera, estudia.
Porque Toussaint entiende algo que los otros rebeldes no entienden todavía. La rabia no es suficiente para ganar una guerra. Se necesita estrategia, disciplina, visión política. Los primeros líderes rebeldes son valientes pero desorganizados. Queman, saquean, ejecutan, pero no tienen un plan más allá de la destrucción. Y cuando los colonos se reagrupan con el apoyo del ejército francés, los rebeldes empiezan a perder terreno. Es entonces cuando Toussaint emerge de las sombras. ¿Cómo lo logró? Simple. Mientras otros líderes rebeldes celebraban victorias temporales, Toussaint estudiaba al enemigo. Robó manuales militares franceses. Entrenó a exesclavos en tácticas europeas. Implementó jerarquías estrictas, castigos severos para la indisciplina, recompensas para la lealtad. Convirtió a hombres que nunca habían sostenido un rifle en soldados que podían enfrentar a tropas profesionales. Pero Toussaint había descubierto algo más poderoso que la disciplina militar, el arte de la manipulación política. Saint-Domingue se había convertido en un tablero de ajedrez donde 4 potencias jugaban simultáneamente. Francia quería recuperar su colonia. España, que controlaba el lado este de la isla, quería expandirse. Gran Bretaña veía una oportunidad de arrebatarle a Francia su joya más valiosa, y los esclavos rebeldes simplemente querían ser libres. Toussaint entendió que podía jugar a todos contra todos. Primero se alió con España. Les ofreció sus tropas a cambio de armas, entrenamiento y la promesa de libertad para los esclavos. Los españoles aceptaron encantados. Tenían un ejército de exesclavos motivados luchando contra Francia. Y Toussaint aplastó a los franceses. Una victoria tras otra. Capturó ciudades enteras. En 2 años, controló la mayor parte del norte de Saint-Domingue. Los plantadores franceses que capturaba no recibían misericordia. «Recordad los látigos», les decía antes de ejecutarlos. Mailes fueron pasados por las armas, plantaciones familiares enteras, exterminadas. Toussaint no buscaba venganza ciega, buscaba enviar un mensaje. El antiguo orden había muerto, pero en 1794 Francia hizo algo inesperado. La Convención Nacional, presionada por los abolicionistas y desesperada por recuperar Saint-Domingue, proclamó la abolición de la esclavitud en todas las colonias francesas. Toussaint vio su oportunidad, traicionó a España, cambió de bando en menos de una semana. Ahora luchaba por Francia. Los españoles que lo habían armado y entrenado quedaron atónitos. Habían creado un monstruo que ahora se volvía contra ellos. Y Toussaint los destruyó sistemáticamente. Recuperó cada territorio que España había ganado. Para 1795, los españoles firmaron un tratado cediendo toda la isla a Francia, no porque Francia los derrotara, porque Toussaint los había humillado militarmente. Ahora quedaban los británicos. Gran Bretaña había enviado 20.000 soldados a Saint-Domingue, la expedición militar más grande que jamás habían desplegado en el Caribe. Querían convertir la isla en una colonia británica. Creían que sería fácil. Esclavos rebeldes contra el ejército más poderoso del mundo. Una masacre predecible. Se equivocaron de manera catastrófica. Toussaint no enfrentó a los británicos en batallas campales donde su superioridad numérica y armamentística importara. Los desangró con guerra de guerrillas, emboscadas nocturnas, ataques y retiradas, envenenamiento de pozos, destrucción de suministros, y su arma secreta, la fiebre amarilla. Los británicos morían por miles, no por balas, sino por enfermedad. Toussaint sabía que los europeos eran vulnerables a las enfermedades tropicales, así que prolongó la guerra, esperó. Mientras sus tropas, inmunes a la fiebre, permanecían fuertes, los británicos se pudrían en hospitales improvisados. En 5 años, Gran Bretaña perdió 15.000 soldados en Saint-Domingue, gastó millones de libras, y no ganó un solo territorio permanente. Los británicos se rinden, evacuan completamente. El general Maitland, comandante británico, negocia personalmente con Toussaint, un exesclavo sentado como igual ante un general del Imperio Británico, firmando tratados, discutiendo términos.
Era una imagen que Europa jamás había visto y que horrorizó a cada propietario de esclavos del mundo. Toussaint ahora controlaba toda la parte francesa de la isla, pero no era suficiente. Invade la parte española. En semanas ocupa Santo Domingo. Ahora controla toda la isla, desde Cabo Haitiano hasta Santo Domingo, un territorio del tamaño de Irlanda. Y entonces hace lo impensable. Proclama una constitución, su constitución, sin consultar a Francia, sin pedir permiso a Napoleón Bonaparte, que ahora gobierna Francia como primer cónsul. La Constitución declara a Toussaint gobernador vitalicio, con poder para nombrar su sucesor. Abolición permanente de la esclavitud. Pero aquí está el giro. Obliga a los exesclavos a volver a las plantaciones, no como esclavos, pero como trabajadores forzados bajo régimen militar. La libertad sin trabajo es ruina, declaraba. Miles de exesclavos que habían luchado por la libertad absoluta se encontraron de vuelta en los campos de caña, con salarios miserables, sin poder abandonar las plantaciones. Toussaint ejecutaba a quien se rebelara contra su sistema. El libertador se estaba convirtiendo en dictador, pero las cosas estaban por empeorar de manera inimaginable. Este exesclavo, este hombre que él nunca consideró su igual, acaba de proclamarse gobernante vitalicio de la colonia más valiosa de Francia, sin permiso, sin consulta, como si fuera un monarca independiente. Para Napoleón esto no es solo política, es personal. Me arrancó el ojo más brillante de la corona de Francia, le dice a su ministro, y lo pagarán todos, cada uno de ellos. Napoleón no tolera desafíos. Ha conquistado Europa, ha humillado a Austria, derrotado a Prusia, firmado tratados con Rusia. ¿Y un exesclavo en una isla caribeña se atreve a desafiarlo? Imperdonable. Octubre de 1801. Napoleón ordena la expedición más grande jamás enviada al Nuevo Mundo. 43.000 soldados, 86 navíos de guerra. Su general más confiable, Charles Leclerc, esposo de su hermana Pauline. La élite militar francesa, veteranos de las campañas de Italia y Egipto. La orden es clara: restaurar la esclavitud, ejecutar a los líderes rebeldes, devolver Saint-Domingue al orden. Toussaint recibe los informes de inteligencia. Sabe que vienen, sabe cuántos son, pero comete el error que sellará su destino. Cree que puede negociar. Son franceses como nosotros, les dice a sus generales. Somos ciudadanos franceses, respetarán nuestros derechos. Sus generales más jóvenes, Dessalines y Christophe, no están convencidos. Vienen a encadenarnos de nuevo, advierten. Pero Toussaint, el estratega brillante, el hombre que derrotó a 3 imperios, sufre de algo que destruye incluso a los más grandes: arrogancia. Cree que su reputación lo protegerá. Cree que Napoleón no se atreverá a tocar al hombre que construyó un ejército de 20.000 soldados disciplinados. Cree que Francia necesita su experiencia para gobernar la isla. Está equivocado en todo. Febrero de 1802. La flota francesa llega a las costas de Saint-Domingue, y Leclerc no viene a negociar, viene a arrasar. Las tropas francesas desembarcan con una brutalidad calculada. Capturan el puerto de Cap Français. Toussaint ordena quemar la ciudad antes de entregarla. Si deben tener Saint-Domingue, tendrán cenizas, declara. La ciudad arde durante 3 días. 10.000 edificios consumidos por las llamas. Era la París del Caribe. Ahora es un esqueleto humeante. Pero esto era apenas el aperitivo. Leclerc implementa una estrategia de terror sistemático. Cada rebelde capturado es ejecutado públicamente, no con bala, con ahogamiento. Cientos de exesclavos son metidos en barcos, las bodegas selladas y hundidos lentamente. Sus gritos se escuchan desde la costa. Queremos que sepan qué les espera, dice Leclerc. Las tropas francesas capturan pueblos enteros. Ejecutan a cualquier hombre que haya servido en el ejército de Toussaint. Violan a las mujeres frente a sus familias, queman cosechas, envenenan pozos. Es guerra total. Pero los generales de Toussaint resisten. Dessalines pelea como un demonio.
Cada batalla es una carnicería. Miles de franceses mueren en emboscadas. La fiebre amarilla vuelve a hacer su trabajo. En 2 meses, Leclerc pierde 5.000 hombres. Y entonces Napoleón muestra su carta más sucia. Marzo de 1802. Llegan noticias desde Guadalupe, otra colonia francesa en el Caribe. Francia ha restaurado la esclavitud allí. Miles de exesclavos que creyeron en las promesas francesas están siendo encadenados de nuevo. Sus líderes, ejecutados. El mensaje es claro, esto es lo que le espera a Saint-Domingue. Los generales de Toussaint entran en pánico. Algunos desertan, creyendo que Francia ya ganó. Otros, como Christophe, se rinden bajo promesas de amnistía que Leclerc nunca cumplirá. Toussaint ve su ejército desmoronándose. Ve que la guerra de desgaste que funcionó contra británicos y españoles no funcionará contra la determinación enfermiza de Napoleón. Y entonces comete el error fatal. Mayo de 1802. Toussaint acepta deponer las armas. Leclerc le promete que podrá retirarse pacíficamente a su plantación, que vivirá como ciudadano libre, que sus generales serán integrados al ejército francés. Mentiras, todas mentiras. Toussaint entrega su espada. Al derribar al árbol de la libertad de los negros, solo han cortado el tronco. Las raíces son profundas y numerosas, y rebrotará, declara. Palabras proféticas, pero no lo salvarán. Durante 1 mes, Toussaint vive en su plantación bajo vigilancia. Sabe que es un hombre muerto, pero no intenta escapar. Su orgullo se lo impide. Cree que su palabra, su honor, significan algo. Leclerc recibe órdenes directas de Napoleón. Eliminen a Toussaint. No puede quedar vivo para inspirar futuras rebeliones. 7 de junio de 1802, medianoche. Un destacamento de soldados franceses rodea la casa de Toussaint. Le dicen que el general Leclerc quiere reunirse con él para discutir asuntos administrativos. Toussaint sabe que es una trampa. Sus hijos le suplican que no vaya. Su esposa llora, pero va. Porque incluso ahora, en el borde del abismo, Toussaint Louverture cree que las reglas de la civilización aplicarán para él. No aplican, lo arrestan inmediatamente, lo encadenan, lo meten en la bodega de un barco junto a su familia. En 72 horas, el gobernante del Caribe es un prisionero rumbo a Francia. Nunca volverá a ver el sol del trópico. La caída fue más rápida de lo que nadie imaginó. Toussaint Louverture, el hombre que sobrevivió al calor abrasador del Caribe, que durmió en selvas infestadas de mosquitos, que marchó bajo el sol tropical durante décadas, ahora tiembla de frío en una celda de piedra. La temperatura nunca sube de 5 grados centígrados. Las paredes gotean humedad constante. No hay ventanas, solo una rendija por donde entra luz durante 2 horas al día. La celda mide 4 metros por 3. Apenas hay una cama de madera podrida y un balde. Este es el lugar donde Napoleón Bonaparte decidió que el libertador de Saint-Domingue pasaría sus últimos días. Los guardias tienen órdenes estrictas, aislamiento total, sin visitas, sin cartas, sin noticias del mundo exterior. Quieren que Toussaint muera solo, olvidado, sin saber si su revolución sobrevivió. Le dan una ración de pan duro y agua, a veces sopa fría. Toussaint, acostumbrado al clima tropical, desarrolla neumonía en semanas. Tose sangre, fiebre constante, escalofríos que no cesan. Pero lo peor no es el sufrimiento físico, es el silencio. Toussaint escribe cartas desesperadas a Napoleón. Ciudadano primer cónsul, he servido fielmente a Francia. Abolí la esclavitud en su nombre. Derroté a sus enemigos. ¿Este es mi pago? Las cartas nunca llegan a Napoleón, o si llegan, las ignora. 7 de abril de 1803, 8:00 de la mañana. Un guardia entra a la celda de Toussaint para entregarle su ración de pan. Encuentra el cuerpo del exgobernador sentado en una silla, rígido, con los ojos abiertos mirando la pared de piedra. Toussaint Louverture ha muerto de frío, hambre y abandono. Solo.
exactamente como Napoleón quería. El hombre que liberó a 500.000 esclavos murió encadenado en una celda francesa. La ironía es tan cruel que duele. Napoleón celebra. El problema de Saint-Domingue está resuelto, le dice a sus ministros, pero se equivoca de manera monumental. Porque mientras Toussaint moría en los Alpes, algo extraordinario sucedía en Saint-Domingue. Sus generales, Dessalines y Christophe, los hombres que le rogaron no confiar en Francia, descubrieron las órdenes secretas de Leclerc. Documentos que confirmaban lo que siempre supieron. Francia planeaba restaurar la esclavitud. Cada exesclavo sería encadenado de nuevo. Los líderes militares negros, ejecutados sistemáticamente. La traición a Toussaint no fue un incidente aislado. Era el plan desde el principio. Y algo se rompió. La rabia que Toussaint había contenido con disciplina y estrategia ahora explotó sin control. Dessalines proclamó una guerra de exterminio. No más prisioneros, no más negociaciones, muerte a todos los franceses, y cumplió su promesa. Octubre de 1803. Las tropas de Dessalines masacran a los franceses con una brutalidad que hace parecer piadosas las atrocidades previas. Plantadores, soldados, civiles. No importaba. Si tenías piel blanca, morías. La fiebre amarilla hizo el resto. De los 43.000 soldados que Napoleón envió, menos de 8.000 regresaron vivos a Francia. El resto murió por balas, enfermedades o ahogado en el mar durante evacuaciones desesperadas. Leclerc mismo murió de fiebre amarilla en noviembre de 1802. Su reemplazo, el general Rochambeau, implementó atrocidades aún peores, ahogamientos masivos, perros entrenados para devorar esclavos. Pero nada funcionó. 1 de enero de 1804. Dessalines proclama la independencia de Haití, la primera república negra de la historia, la única nación nacida de una revolución de esclavos exitosa, y le ponen el nombre que los indígenas taínos usaban antes de la llegada de los europeos, Haití. Tierra de montañas. Napoleón pierde más que Saint-Domingue. Pierde su sueño de un imperio americano. Sin Saint-Domingue produciendo riqueza, mantener la Luisiana no tiene sentido. En 1803 le vende el territorio completo a Estados Unidos por una fracción de su valor. 15 millones de dólares por 2 millones de kilómetros cuadrados. La mayor compra de tierras en la historia de Estados Unidos. El mapa de América cambió porque exesclavos derrotaron al ejército de Napoleón. La expedición a Saint-Domingue costó más soldados franceses que muchas de las guerras europeas de Napoleón. Fue su primera derrota catastrófica, un presagio de lo que vendría en Rusia y Waterloo, pero la victoria de Haití tuvo un precio devastador. Francia exigió compensación por la pérdida de propiedad. 150 millones de francos. Haití tuvo que pagar durante más de un siglo. Esta deuda, injusta y brutal, condenó a Haití a la pobreza perpetua. La nación que derrotó a 3 imperios europeos nunca tuvo la oportunidad de prosperar. Y Toussaint nunca supo que ganaron. Murió creyendo que quizás su revolución había fracasado. No sabía que su captura, su muerte, solo encendieron el fuego final. Al derribar el árbol de la libertad, solo cortaron el tronco. Sus últimas palabras proféticas se cumplieron exactamente. Aquí está la lección que trasciende siglos. Incluso cuando los tiranos eliminan al líder, no pueden matar la idea de libertad que plantaron. Los imperios siempre subestiman el poder de la gente desesperada que no tiene nada que perder. Y las victorias más grandes de la historia no las ganan quienes tienen los ejércitos más poderosos, sino quienes tienen la causa más justa. Toussaint Louverture transformó a 500.000 esclavos en ciudadanos. Derrotó a España, Gran Bretaña y Francia. Cambió el equilibrio de poder mundial. Y aunque murió encadenado, su legado vive en cada persona que se levanta contra la opresión. Si esta historia te conmovió, déjame un like y suscríbete, porque la próxima semana hablaremos del rey africano que derrotó al Imperio Romano y casi cambia la historia de Europa para siempre. No te lo puedes perder.